Un millonario echó a un niño huérfano de su casa, sin remordimientos, creyendo que nunca más lo vería. Pero años después, en quiebra y sin salida, se vio obligado a suplicar ayuda, justamente al mismo niño que un día despreció. ¿Qué harías si un día te encuentras frente a la persona que desechaste, la que creías insignificante, y te das cuenta de que ahora tiene el poder de cambiar tu vida? La historia de Richard Reynolds y Noah es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones pueden tener repercusiones inesperadas y que, a veces, son las personas que menospreciamos las que pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. Richard Reynolds era un hombre que había escalado las alturas del éxito con una determinación implacable. A sus 50 años, su nombre era sinónimo de poder en el mundo de los negocios en Estados Unidos. Sin embargo, esa vida de opulencia y control ocultaba una profunda vulnerabilidad, una soledad abrumadora que lo acompañaba incluso en los momentos más concurridos. Desde la muerte de su esposa, el amor y la compasión se habían convertido en meras sombras en su vida, reemplazadas por la frialdad de las decisiones financieras y la búsqueda incesante de más poder. En su mansión, rodeado de lujos, Richard se encontraba más solo que nunca, atrapado en una burbuja de éxito que no podía reventar. En su camino había un niño, Noah, un huérfano de 12 años que había llegado a su hogar tras la muerte de la esposa de Richard. Noah era un niño lleno de sueños, con la esperanza de encontrar una familia que lo acogiera y lo amara. Sin embargo, para Richard, Noah no era más que un estorbo. Una noche lluviosa, en un arranque de desesperación, lo echó a la calle. En ese acto, Richard no solo cerró la puerta a un niño vulnerable, sino que también selló su propio destino, dejando ir la oportunidad de redimirse a través de la compasión. Años después de ese fatídico encuentro, el destino jugó sus cartas de manera inesperada. La vida de Richard, en un giro dramático, comenzó a desmoronarse. Una traición en su círculo de negocios, perpetrada por alguien a quien consideraba un amigo, lo dejó en la ruina. Sin más opciones y con una desesperación palpable, Richard se vio obligado a buscar ayuda en un lugar que nunca imaginó, frente a un hombre de éxito y poder, un empresario cuyo pasado era un misterio. Nadie se atrevía a cruzar a Noah, el niño que había sido echado a la calle, ahora convertido en un hombre fuerte y decidido. Cuando Richard finalmente entró a la oficina de Noah, su corazón se detuvo. El niño que había despreciado, que había visto como un obstáculo en su vida, ahora se sentaba frente a él como un igual, pero con una autoridad que Richard no podía ignorar. Noah lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, recordando el momento en que había sido despojado de su hogar y su dignidad. La tensión en la sala era palpable, como un hilo de seda que se estiraba al borde de romperse. Richard intentó hablar, a pesar de que las palabras se le atragantaban en la garganta, luchando contra la realidad de su situación. El conflicto central de esta historia es claro. Richard, quien había despreciado a un niño y lo había dejado a su suerte, ahora necesitaba desesperadamente su ayuda. La búsqueda de redención de Richard se convierte en un viaje emocional que lo lleva a confrontar sus propios demonios. ¿Podrá superar su orgullo y reconocer el error de su pasado? ¿O su arrogancia lo llevará a perder la única oportunidad que tiene de reconstruir su vida? En ese ambiente tenso, donde el pasado y el presente chocan como dos fuerzas implacables, se plantea la pregunta: ¿qué significa realmente el éxito? Richard había construido su imperio sobre la base del poder y el control, pero ahora se enfrenta a una verdad fundamental. La verdadera grandeza no se mide en dinero o en estatus, sino en la capacidad de mostrar compasión y vulnerabilidad. La conexión entre él y Noah se convierte en el espejo de sus propias decisiones, un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados y que la salvación a menudo se encuentra en los lugares más insospechados. Así, esta historia no solo trata de un hombre que cae de la cima, sino de los caminos intrincados del destino que nos llevan a enfrentar nuestras propias decisiones. La jornada de Richard y Noah es un testimonio de cómo las relaciones humanas, por más frágiles que sean, tienen el poder de cambiar vidas,
En un mundo que a menudo valora el éxito por encima de todo, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso cuando el pasado parece inamovible. A medida que la trama avanza, las preguntas sobre el perdón, la redención y la capacidad de cambiar se vuelven más apremiantes. ¿Puede Richard aprender a mirar más allá de su propio ego y reconocer el valor de Noah, no solo como un antiguo niño a quien despreció, sino como un ser humano con su propia historia de superación? La historia de Richard y Noah es una exploración profunda de los vínculos que nos unen, de cómo el pasado puede ser un maestro severo, pero también un faro de esperanza hacia un futuro más brillante. Richard se sentó en la silla frente a Noah, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La oficina de su antiguo protegido era moderna y minimalista, cada objeto cuidadosamente colocado como un recordatorio de la vida que había construido con esfuerzo y desdén. Sin embargo, en ese momento, todo lo que podía ver era la figura de Noah, su mirada intensa y decidida que parecía atravesar su alma, desnudando sus inseguridades y fallas. Richard sintió una punzada de nostalgia y arrepentimiento, pero también una creciente desesperación. Sin embargo, estaba demasiado orgulloso para admitirlo. «Necesito tu ayuda», finalmente logró articular, aunque las palabras le costaron salir, como si cada sílaba fuera un ladrillo que caía de una construcción ya debilitada. Noah lo observó, y en sus ojos había un destello de desafío. ¿Acaso Richard había llegado a reconocer cuán equivocado había estado? No era solo un niño al que había echado de su casa, era un joven que había crecido en circunstancias adversas, transformándose en alguien que podía ser su salvación o su perdición. «¿Por qué debería ayudarte?», preguntó Noah, su voz firme y clara, como un eco de la decisión que había tomado en su vida. «Cuando te necesitaba, me dejaste atrás. ¿Qué te hace pensar que ahora soy el que necesita ser salvado?». La pregunta resonó en la habitación, cargada de una historia de abandono y dolor. Richard sintió que su orgullo crujía bajo la presión de esa verdad. La soledad lo había acompañado durante años, pero en ese instante, la soledad de Noah se convirtió en un espejo que reflejaba su propia vulnerabilidad. Así comenzó un tira y afloja emocional, donde Richard intentaba demostrar que había cambiado, que su caída del pedestal del éxito le había enseñado lecciones que nunca había considerado antes. Sin embargo, la realidad era cruda. El camino hacia la redención estaba plagado de obstáculos personales. Cada intento de acercarse a Noah parecía ser un recordatorio de su falta de empatía y de la vida que había desperdiciado al desestimar a alguien que ahora era su única esperanza. A medida que pasaban las semanas, la presión sobre Richard se intensificó. Las noticias de su caída de poder comenzaron a circular y la presión de sus antiguos colegas se convirtió en una carga insoportable. En una reunión con sus ex-socios, la traición se hizo palpable. «Ya no eres el hombre que eras, Richard», le dijo uno de ellos con desdén. «Has perdido todo. ¿Qué te queda?». Cada palabra era como un golpe, un recordatorio de que el éxito que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. La incertidumbre lo consumía, y la necesidad de la ayuda de Noah se volvía más apremiante. Noah, por su parte, estaba lidiando con sus propios demonios. Aunque había logrado establecerse como un empresario formidable, las cicatrices de su infancia lo perseguían. La desconfianza lo mantenía alerta, y cada vez que Richard intentaba acercarse, un resentimiento latente emergía a la superficie. «No puedo confiar en alguien que me ha hecho daño», pensaba. A menudo, se encontraba en la encrucijada entre el deseo de ayudar y la necesidad de protegerse a sí mismo. La amistad que una vez fue imposible, ahora parecía estar al alcance, pero los viejos rencores amenazaban con destruir cualquier posibilidad de conexión. Mientras tanto, un nuevo personaje apareció en la vida de Richard: Clara, una consultora de negocios que había sido amiga de su difunta esposa. Clara había estado observando el ascenso y la caída de Richard desde la distancia y ahora se sentía obligada a intervenir. «Richard», le dijo en una reunión tensa, «no puedes seguir huyendo de lo que hiciste.
Debes enfrentarte a tus acciones si realmente quieres cambiar. Su voz era suave pero firme, y Richard sintió que sus palabras penetraban en su resistencia. Clara se convirtió en una aliada inesperada, una voz de razón que lo empujaba a confrontar no solo su relación con Noah, sino también su propia historia. Los encuentros entre Richard y Noah se volvieron un campo de batalla emocional. Cada conversación estaba cargada de tensiones no resueltas y un deseo latente de redención. Richard intentaba abrirse, compartir su dolor y expresar su arrepentimiento, pero Noah a menudo respondía con frialdad. «No quiero escuchar tus excusas», decía. «Quiero ver acciones, no palabras vacías». Esa lucha entre el deseo de perdón de Richard y la resistencia de Noah se convirtió en la esencia de su relación, un tira y afloja que ponía a prueba la voluntad de ambos. A medida que los días se convertían en semanas, Richard comenzó a darse cuenta de que la verdadera lucha no era solo recuperar su poder, sino también reconstruir su humanidad. Las lecciones de humildad comenzaron a calar hondo en su ser. En una de sus reuniones, mientras discutían un posible proyecto conjunto, Noah le planteó un desafío. Si realmente quieres ayudar, empieza por ayudar a los demás. Usa tu influencia para hacer el bien, no para recuperar lo que perdiste. Esa idea resonó en Richard como un trueno. La vida que había llevado se centraba en el egoísmo y la ambición. Ahora enfrentaba la posibilidad de un propósito más grande. Sin embargo, el camino no fue fácil. Richard se encontró con la resistencia de su propio círculo, amigos que lo habían abandonado y que no veían con buenos ojos su nuevo enfoque. ¿Por qué te preocupas por los demás? ¿No aprendiste que solo los fuertes sobreviven?, le dijeron, intentando disuadirlo de su camino hacia la redención. Esa presión externa se sumó a su lucha interna, creando un tumulto emocional que lo llevó a cuestionar si realmente podía cambiar. Las noches se convirtieron en un torbellino de dudas y miedos, pero también en una búsqueda constante de significado. En medio de todo esto, la relación entre Richard y Noah comenzó a mostrar signos de evolución. Las conversaciones se volvieron más profundas y aunque la desconfianza aún existía, había destellos de entendimiento. Una tarde, mientras compartían una taza de café, Richard se atrevió a preguntar, ¿qué es lo que realmente quieres lograr, Noah? La respuesta de Noah fue sincera y directa. Quiero ser alguien que marque la diferencia. No quiero que otros pasen por lo que yo pasé. Esa conexión resonó en Richard, abriendo una puerta hacia la empatía que había creído perdida. Sin embargo, la lucha no terminó. Richard tuvo que enfrentar la realidad de su situación financiera, que se deterioraba cada día más. Las deudas acumuladas y los rumores de su caída se convirtieron en un lastre abrumador. A medida que las tensiones aumentaban, las viejas heridas comenzaban a reabrirse. Richard se sintió acorralado, y en un momento de desesperación tomó decisiones que amenazaron con destruir todo el progreso que había logrado. La tentación de volver a su antiguo yo fue fuerte, pero también lo fue el deseo de demostrar que había cambiado. La batalla interna de Richard alcanzó su punto máximo cuando un antiguo socio, que había estado esperando la oportunidad de derribarlo, le tendió una trampa. Una falsa oferta de trabajo que prometía regresar a las alturas del poder lo llevó al límite. Mientras se debatía entre aceptar la oferta y traicionar los valores que había comenzado a construir, se dio cuenta de que su redención estaba en juego. La presión de su pasado lo empujaba hacia la oscuridad, y en ese momento crítico se dio cuenta de que la única forma de avanzar era enfrentarse a los fantasmas que lo atormentaban. La historia de Richard y Noah se convirtió en un viaje de descubrimiento y confrontación. Cada desafío que enfrentaban juntos no solo ponía a prueba su relación, sino también su capacidad para crecer y aprender de sus errores. La lucha por la redención se entrelazaba con la búsqueda de un propósito más grande, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, también estaba iluminado por la posibilidad de un nuevo comienzo. En medio de la tormenta, la amistad emergía como un faro de esperanza, recordando a ambos que incluso en los momentos más oscuros, la conexión humana puede ser la clave para la transformación. Richard se encontraba en un punto crítico de su vida.
A pesar de los pequeños avances que había logrado en su relación con Noah, las sombras de su pasado no estaban dispuestas a dejarlo en paz. Los rumores acerca de su caída habían llegado a oídos de Clara, quien, aunque había intentado ser un apoyo, comenzaba a cuestionar sus intenciones. ¿Realmente quieres cambiar o solo buscas una forma de volver a la cima?, le dijo una tarde, sus ojos fijos en los de Richard. Esa pregunta lo golpeó con fuerza, y la duda que había comenzado a disiparse se alzó nuevamente, susurrándole al oído que, en el fondo, tal vez no era más que un hombre desesperado aferrándose a la esperanza de un regreso a la gloria. Los nuevos desafíos no se hicieron esperar. Tras una reunión con potenciales inversores, Richard supo que había una oportunidad que podría cambiar su situación financiera. Sin embargo, el proyecto que había presentado era arriesgado y requería no solo una inversión significativa, sino también el apoyo de Noah, quien había estado reacio a involucrarse en cualquier cosa que implicara a Richard. La tensión entre ellos se intensificó, pues Noah, que había comenzado a confiar en Richard, ahora dudaba de su sinceridad. «No quiero ser parte de algo que podría desmoronarse de nuevo», le dijo, su voz fría como el acero. Esa frase resonó en Richard como un eco de su propia lucha interna, el miedo a fallar. El peso de estos nuevos obstáculos comenzó a afectar a Richard de maneras más profundas de lo que había anticipado. Las noches de insomnio se alargaban y los días se volvían una lucha constante contra la ansiedad. Empezó a experimentar dolores de cabeza y una sensación de agotamiento que nunca había sentido antes. La presión de demostrar su valía no solo a Noah, sino también a sí mismo, lo consumía, y la idea de un nuevo fracaso lo mantenía en un estado de alerta constante. Clara, al notar su deterioro, intentó intervenir. «Necesitas cuidar de ti mismo antes de intentar ayudar a otros», le aconsejó. Pero Richard no podía permitirse el lujo de rendirse. La voz de su antiguo yo le decía que el éxito era el único camino hacia la redención. Mientras tanto, la relación entre Richard y Noah se volvía cada vez más tensa. Noah, quien había comenzado a abrirse y compartir sus propias experiencias, sentía que estaba retrocediendo. La lucha de Richard por demostrar que había cambiado se sentía como un peso en sus hombros. «No puedo ser tu salvación, Richard», le dijo un día, sus ojos llenos de frustración y tristeza. «Tienes que encontrar tu propio camino». Esa declaración impactó a Richard, quien se dio cuenta de que había estado proyectando sus propias expectativas sobre Noah, esperando que su antiguo protegido pudiera servir como una especie de salvador en su propio viaje de redención. El conflicto entre ambos alcanzó un nuevo nivel cuando un antiguo socio de Richard, que había estado observando su caída con interés, decidió intervenir. Este hombre, con el que Richard había tenido una relación complicada en el pasado, le ofreció una oportunidad que parecía demasiado buena para ser cierta, una asociación que podría restaurar su reputación y su fortuna. Sin embargo, la oferta venía con condiciones que involucraban comprometer sus nuevos principios y valores. Richard se sintió atrapado entre el deseo de recuperar lo que había perdido y la necesidad de mantenerse fiel a la transformación que había comenzado a experimentar. En medio de todo esto, Clara se convirtió en una figura cada vez más influyente en la vida de Richard. Ella había estado trabajando en un proyecto de responsabilidad social que buscaba empoderar a jóvenes emprendedores de comunidades marginadas. La pasión de Clara por ayudar a los demás resonaba en Richard, pero también lo hacía sentir más inseguro sobre su propio camino. «Si realmente quieres cambiar, empieza por aquí», le dijo una tarde, mostrándole un proyecto que necesitaba financiación. A pesar del creciente deseo de ayudar, el miedo a fracasar lo mantenía alejado. El dilema llegó a un punto crítico cuando Noah, quien había estado observando la lucha interna de Richard, tomó la decisión de confrontarlo. «Si sigues persiguiendo el éxito a cualquier costo, nunca podrás ayudar a nadie», le dijo con una sinceridad que hizo que Richard se sintiera expuesto. Esa noche, mientras Richard se debatía entre las ofertas tentadoras de su antiguo socio y la posibilidad de un nuevo camino junto a Clara, un sentimiento de desesperación lo abrumó. Se dio cuenta de que su camino hacia la redención no solo dependía de su éxito personal,
sino también de su capacidad para dejar atrás sus ambiciones egoístas. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Clara organizó un evento en el que Richard y Noah debían presentar su proyecto conjunto. La noche estaba llena de empresarios y potenciales inversores, y la presión era palpable. Richard sabía que este era su momento, pero la ansiedad lo consumía. En un giro inesperado, durante la presentación, su antiguo socio apareció, interrumpiendo el evento con una oferta que deslumbró a muchos de los presentes. Richard sintió que el mundo se le venía abajo. La tentación de aceptar esa oferta era abrumadora, pero también sabía que hacerlo significaría traicionar todo lo que había intentado construir. En ese instante, Noah lo miró, y en sus ojos había una mezcla de decepción y desafío. Richard comprendió que no podía seguir huyendo de su pasado ni aferrándose a promesas vacías de éxito. La decisión que debía tomar no solo afectaría su futuro, sino también la relación que había comenzado a forjar con Noah. Con un nudo en el estómago, se dio cuenta de que debía elegir entre el camino fácil y el difícil, entre la ambición y la integridad. La mirada de Noah, llena de esperanza y decepción, se grabó en su mente, y en un momento de claridad, supo que debía ser valiente. La tensión en el aire era densa mientras Richard se enfrentaba a su antiguo socio. «No puedo aceptar tu oferta», dijo, su voz temblando pero firme. «He aprendido que el éxito no vale la pena si se construye sobre mentiras». Ese momento de decisión fue un punto de inflexión, uno que no solo definió su camino hacia la redención, sino que también abrió la puerta a una nueva etapa en su relación con Noah. Aunque la incertidumbre y el miedo seguían presentes, Richard sintió que estaba comenzando a liberarse de las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. El camino hacia la redención se había vuelto más claro, y aunque el futuro era incierto, Richard estaba decidido a enfrentarlo con honestidad y vulnerabilidad. La amistad con Noah, aunque frágil, se había fortalecido en medio de la adversidad, y ahora ambos sabían que el camino hacia la sanación no solo dependía de ellos, sino también de su capacidad para apoyarse mutuamente en la búsqueda de un propósito más grande. La lucha por lo que realmente importaba había comenzado, y aunque el viaje sería difícil, Richard estaba listo para enfrentarlo, no solo por sí mismo, sino también por aquellos a quienes había descuidado en el pasado. La noche del evento había llegado, y la sala estaba repleta de personas influyentes, todos esperando ansiosamente la presentación de Richard y Noah. En el aire se sentía una mezcla de expectativa y tensión, como si el destino de ambos estuviera en juego. Richard se encontraba en el centro del escenario. Su corazón latía con fuerza, y su mente divagaba entre el miedo y la determinación. Había pasado semanas preparándose para este momento, pero la aparición repentina de su antiguo socio lo había dejado tambaleándose en la delgada línea entre el éxito y el fracaso. Cuando su antiguo socio interrumpió la presentación, el murmullo de la multitud se convirtió en un rugido ensordecedor. Richard sintió que el sudor se acumulaba en su frente, y la presión de cientos de ojos sobre él lo hacía sentir pequeño. La oferta que su antiguo socio presentaba era tentadora, un contrato que prometía no solo restaurar su reputación, sino también garantizar su éxito financiero. Pero esa promesa venía acompañada de un precio: comprometerse a prácticas que Richard había jurado dejar atrás. La mirada de Noah, que se encontraba a su lado, era penetrante. Había una mezcla de preocupación y decepción en sus ojos, y eso hizo que el corazón de Richard se hundiera. En ese instante, todo lo que había trabajado por reconstruir, cada paso hacia la redención que había dado, se desmoronaba. La duda se apoderó de él y recordó las palabras de Clara: «El éxito no vale la pena si se construye sobre mentiras». Esa frase resonó en su mente como un mantra, llevándolo a un punto de inflexión. Richard sintió un nudo en el estómago, un abismo de incertidumbre que amenazaba con tragárselo. Recordó los momentos oscuros de su vida, las decisiones equivocadas que lo habían llevado a perderlo todo. En un rincón de su mente, la voz de su antiguo yo le decía que aceptara la oferta, que tomara el camino fácil, pero la otra parte de él, la que había comenzado a cambiar, luchaba por salir a la superficie. Era un momento de verdad,
y debía elegir entre el éxito superficial y la integridad que había comenzado a cultivar. Con una claridad repentina, Richard se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de su pasado. «No puedo aceptar tu oferta», dijo. Su voz se alzó por encima del murmullo de la multitud. Las palabras resonaron en el aire como un eco de su determinación. «He aprendido que el éxito no vale la pena si se construye sobre mentiras». La sala se quedó en silencio absoluto, y Richard sintió que el peso de su decisión lo liberaba de las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. La reacción fue inmediata. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar, sorprendidos por la valentía de su respuesta. La expresión de Noah cambió de preocupación a asombro y luego a orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, Richard se sintió en control de su vida. Había elegido el camino difícil, pero también el correcto. Su antiguo socio, visiblemente frustrado, se marchó, dejando a Richard y Noah en medio de la sala, bajo la mirada expectante de los demás. El impacto emocional de su decisión fue abrumador. Richard sintió un torrente de alivio y liberación, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. Pero también había un profundo sentido de vulnerabilidad. Había arriesgado todo por una nueva forma de vida, y la incertidumbre del futuro aún lo acechaba. Sin embargo, en ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se medía en dinero o fama, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Las nuevas circunstancias que se presentaron ante él eran desafiantes. Aunque había rechazado la oferta de su antiguo socio, ahora debía encontrar la manera de avanzar sin el respaldo financiero que podría haberle otorgado. La relación con Noah había cambiado. La confianza que había comenzado a forjar se fortalecía, pero la presión de construir un proyecto sostenible seguía presente. Richard sabía que necesitaba un plan claro, algo que pudiera unir sus pasiones por ayudar a los demás y por redimirse a sí mismo. Clara, al ver lo que había sucedido, se acercó a ellos con una sonrisa radiante. «Eso fue increíble», dijo. Su entusiasmo era contagioso. «Ahora que has tomado esa decisión, podrías unirte a mi proyecto. Necesitamos a alguien con tu experiencia y visión». Richard sintió que sus palabras eran un rayo de esperanza. Había una oportunidad real de hacer algo significativo, de construir algo que no solo beneficiara a él, sino también a otros. La posibilidad de colaborar con Clara y Noah lo llenó de emoción. La idea de empoderar a jóvenes emprendedores y hacer una diferencia en sus vidas era un objetivo noble que resonaba profundamente en él. Richard comenzó a visualizar un nuevo camino, uno que no solo lo llevaría a la redención personal, sino que también podría resultar en un impacto positivo en la comunidad. Era un desafío que estaba dispuesto a afrontar, y aunque el futuro era incierto, sentía que había encontrado un propósito renovado. Sin embargo, la decisión de seguir adelante no estaba exenta de riesgos. Richard sabía que el camino hacia la sanación y la reconstrucción de su vida sería largo y complicado. Tendría que enfrentar sus miedos y sus inseguridades, y también lidiar con las críticas y los juicios de aquellos que aún lo veían como el hombre que había fracasado. Pero ahora, con la amistad de Noah y la guía de Clara, se sentía más fuerte. Había tomado una decisión que lo había transformado, y estaba decidido a demostrar que el cambio era posible. La noche culminó con una sensación de renovación en el aire. Mientras Richard y Noah se retiraban del evento, la conversación fluyó entre ellos, llena de ideas y planes. Se dieron cuenta de que el camino que habían elegido no solo los unía a ellos, sino que también les ofrecía la oportunidad de ayudar a otros en su búsqueda de éxito y redención. Richard, sintiéndose inspirado y con un nuevo propósito, supo que estaba listo para enfrentar lo que viniera, no solo por él, sino también por aquellos a quienes una vez había fallado. La lucha por lo que realmente importaba había comenzado, y aunque el viaje sería difícil, al menos no lo haría solo. El tiempo pasó rápidamente desde aquella noche crucial, y Richard se encontraba en un lugar desconocido, tanto física como emocionalmente. Con Clara y Noah a su lado, habían comenzado a dar forma a un proyecto que prometía empoderar a jóvenes emprendedores.
Sin embargo, la sombra de su antiguo socio seguía acechándolo, y la presión por demostrar que su decisión había sido la correcta crecía cada día más. La preparación para el lanzamiento oficial del proyecto se convirtió en una montaña rusa de emociones. Richard se despertaba cada mañana con la determinación de hacer las cosas bien, pero también con el peso de la duda. Preguntas sobre su capacidad para liderar, para innovar y para atraer a la comunidad lo mantenían despierto por las noches. Había días en que sentía que estaba a punto de caer de nuevo en la trampa del miedo y la inseguridad que lo había consumido en el pasado. Mientras tanto, Noah se había convertido en una fuente de apoyo inquebrantable. Su amistad había florecido, y juntos trabajaban en la construcción de su visión. Noah, con su entusiasmo contagioso, siempre encontraba la manera de recordarle a Richard por qué había tomado aquella decisión tan valiente. «Recuerda lo que dijiste aquella noche», le decía Noah. «El verdadero éxito no es solo lo que construimos, sino cómo lo hacemos». Estas palabras resonaban en la mente de Richard, impulsándolo a seguir adelante. Clara, por su parte, estaba enérgicamente involucrada en la organización del evento de lanzamiento. Había convocado a una serie de mentores y líderes de la industria, y la emoción en torno a la iniciativa estaba creciendo. Sin embargo, Richard sabía que no todo el mundo estaba a bordo. Algunos de los inversores que habían mostrado interés al principio comenzaron a mostrar dudas, cuestionando la viabilidad de un proyecto que no se basaba en prácticas tradicionales. La presión se acumulaba, y Richard sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. En un momento de reflexión, mientras miraba por la ventana de su oficina, se dio cuenta de que debía enfrentar su pasado. Fue en ese instante cuando decidió que no podía solo mirar hacia adelante sin confrontar lo que había dejado atrás. Se reunió con Noah y Clara para hablar de lo que había estado sintiendo. Compartió sus miedos y las inseguridades que lo acechaban. «Siento que si no enfrento a mi antiguo socio no podré avanzar», confesó Richard, su voz temblando ligeramente. Noah asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «No estás solo en esto, Richard. Estamos contigo. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa», dijo, su mirada firme y decidida. Clara, con su carácter fuerte, añadió: «Es hora de que él sepa que no tienes miedo. Este proyecto es más grande que todos nosotros y necesitamos que tú estés al frente, firme en tus decisiones». La noche antes del evento de lanzamiento, Richard se sentó solo en su habitación, rodeado de papeles y notas. La tensión en el aire era palpable. Respiró hondo, tratando de calmar su mente. Recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje, la importancia de la honestidad, la necesidad de ser fiel a uno mismo y el poder de la comunidad. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a su antiguo socio, sino también demostrar a sí mismo que era capaz de construir un futuro diferente. Mientras reflexionaba, algo inesperado ocurrió. Recibió un mensaje de texto de un viejo amigo, alguien que había estado en las sombras de su vida profesional. Era un mensaje de apoyo, una simple frase que decía: «Estoy contigo, no te rindas». La conexión con esa persona le recordó que, a pesar de las dificultades, siempre había un hilo de solidaridad que podía tejerse con aquellos que habían visto su lucha. Con renovada determinación, Richard se preparó para el evento. Sabía que tendría que enfrentar la posibilidad de que su antiguo socio apareciera, pero también comprendió que no podía dejar que su presencia lo intimidara. En su interior había un fuego que ardía, una voluntad de demostrar que no solo había cambiado, sino que estaba listo para liderar. El día del lanzamiento llegó, y la sala estaba llena de rostros expectantes. Richard se sintió abrumado por la energía del lugar, pero también por la ansiedad que lo había acompañado en los últimos días. Clara y Noah estaban a su lado, y eso le dio un poco de calma. Cuando llegó el momento de dirigirse a la multitud, Richard respiró hondo y se acercó al micrófono. «Hoy no solo estamos lanzando un proyecto, estamos comenzando un movimiento», comenzó, su voz resonando con firmeza. A medida que compartía su historia, se sintió más fuerte, más seguro. Habló sobre su pasado,
sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. La sala estaba en silencio, cada persona atenta a sus palabras. Fue en ese momento que la puerta se abrió de golpe y su antiguo socio hizo su entrada, con una sonrisa desafiante en su rostro. La tensión en la sala se palpó instantáneamente. Richard sintió que su corazón se aceleraba, pero en lugar de permitir que el miedo lo abrumara, se mantuvo firme. Miró a Noah y Clara, y la confianza que encontró en sus ojos le dio la fuerza que necesitaba. «Este es un nuevo comienzo, y no tengo miedo de enfrentar lo que venga», continuó, mirando directamente a su antiguo socio. «He elegido un camino basado en la honestidad y la integridad, y no permitiré que nadie lo socave». Las palabras resonaron en la sala, y Richard sintió que se liberaba de las cadenas que lo habían mantenido cautivo. La confrontación estaba a punto de comenzar, y él estaba listo. La sala se había vuelto un hervidero de murmullos y miradas furtivas. Richard podía sentir las vibraciones de la incomodidad en el aire, el pálpito de la tensión que lo rodeaba. Su antiguo socio, con su presencia imponente y su sonrisa sarcástica, había irrumpido en el momento más crítico de su vida. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos los ojos estuvieran fijos en él, esperando una reacción, una respuesta. Richard tomó una respiración profunda, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Recordó las palabras de Noah. «Estamos contigo. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Esa frase se convirtió en un mantra en su mente, insuflándole la fuerza que necesitaba. Miró de reojo a Clara, quien le hizo un gesto de apoyo, y eso lo ancló en la realidad. Este era su momento, el momento por el que había estado luchando. «Lo que estás haciendo aquí no es más que un intento de desestabilizar lo que hemos construido», dijo Richard, señalando con la mano a su antiguo socio, quien ahora parecía más un intruso que un competidor. «Este proyecto no es solo un negocio, es una oportunidad para cambiar vidas y construir un futuro diferente para los jóvenes emprendedores que han sido ignorados por el sistema tradicional. Y no voy a dejar que tu sombra oscurezca ese propósito». Las palabras de Richard resonaron en la sala, y él mismo se sorprendió de la claridad y la convicción que sentía. Había llegado a reconocer que su antiguo socio representaba no solo un obstáculo externo, sino también los miedos internos que había arrastrado. La confrontación era más que una simple discusión, era un enfrentamiento con su propia inseguridad. «¿Crees que puedes hacer esto sin mí? Por favor», dijo su antiguo socio, riéndose de manera burlona. «Sin mí, este proyecto fracasará. La gente no comprará lo que ofreces». Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de dejar que la desesperanza se apoderara de él, recordó los momentos de lucha y perseverancia, los sacrificios que había hecho y los aprendizajes que había acumulado. En su mente, visualizó el camino que había recorrido, cada paso, cada tropiezo, cada vez que había tenido que levantarse y seguir adelante. Todo eso lo había llevado hasta aquí, y no iba a permitir que nadie lo arrojara de nuevo a la oscuridad. «No necesito tu aprobación ni tu apoyo. He aprendido a construir mi propio camino», replicó Richard, sintiendo que la confianza crecía en su interior. «Y lo haré con o sin ti. Este proyecto es mío, y estoy aquí para demostrar que un nuevo enfoque puede funcionar, que podemos crear un espacio inclusivo y diverso que empodere a quienes siempre han sido marginados». Las palabras de Richard fueron como un rayo en medio de la tormenta. La audiencia, que hasta ese momento había estado en silencio, empezó a murmurar, a asentir con la cabeza. La energía en la sala comenzó a cambiar, y Richard pudo sentir que la balanza se inclinaba a su favor. Su antiguo socio, visiblemente incómodo, intentó responder, pero Richard lo interrumpió. «No estoy aquí para discutir contigo. Estoy aquí para inspirar y ser inspirado. Si tienes algo que decir, que sea algo constructivo. De lo contrario, te sugiero que te retires». La firmeza en su voz era inquebrantable, y la multitud lo ovacionó con aplausos y vítores. El clímax de la confrontación había llegado. Richard se dio cuenta de que no solo había confrontado a su antiguo socio, sino que también había enfrentado sus propios demonios. Había tomado una decisión consciente de ser el líder que siempre había querido ser, basado en la honestidad y la integridad. La lucha ya no era solo contra su antiguo socio,
sino también contra la narrativa de su vida pasada, una narrativa que había estado definida por el miedo y la inseguridad. El antiguo socio, al verse acorralado y sin argumentos, finalmente se dio media vuelta y salió de la sala, dejando atrás un murmullo de incredulidad. La tensión se disipó, y Richard sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Había superado su mayor desafío, no solo enfrentándose a otro, sino demostrando su valía a sí mismo y a todos los que estaban allí. Con el sudor en la frente y el corazón latiendo con fuerza, Richard miró a Noah y a Clara. Sus rostros reflejaban orgullo y admiración. Había demostrado que su camino era sólido, que su visión era clara y que, con el apoyo de amigos leales, podía superar cualquier adversidad. La sala estalló en aplausos, y Richard sintió que una nueva esperanza se había encarnado en él y en todos los presentes. El evento continuó, y la atmósfera se llenó de energía positiva. A medida que compartía su visión del proyecto, la multitud se unió en un mismo propósito: el deseo de construir un futuro inclusivo y solidario. Richard comprendió que las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje no solo lo habían preparado para este momento, sino que también habían transformado su vida. Había pasado de ser un hombre asustado y lleno de dudas a un líder decidido y comprometido. La historia de Richard no era solo suya, era una historia de todos aquellos que habían luchado y perseverado, una historia de amistad, apoyo y superación. La conexión que había formado con Noah y Clara se había fortalecido, y juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. La adversidad había dejado de ser una sombra. Ahora era una fuente de fuerza y motivación. A medida que la noche llegaba a su fin, Richard sintió una profunda gratitud por el camino recorrido y por las personas que lo habían acompañado en su viaje. Sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero estaba listo para enfrentarlas con valentía y determinación. Había encontrado su voz y estaba preparado para hacerla resonar en el mundo. Así, con el corazón lleno de esperanza, Richard dio un paso hacia adelante, listo para escribir el próximo capítulo de su vida. La sala, que minutos antes había estado cargada de tensión, se convirtió en un espacio vibrante de energía positiva. Tras la salida de su antiguo socio, Richard sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La ovación del público resonaba en sus oídos, y cada aplauso parecía reafirmar su decisión de ser el arquitecto de su propio destino. La atmósfera estaba impregnada de un aire renovado, y él sabía que había cruzado un umbral importante en su vida. Noah y Clara se acercaron a él. Sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo y asombro. Richard se sintió rodeado por una calidez que le recordó el poder del apoyo y la lealtad. «¿Lo hiciste, Richard?», dijo Noah con una sonrisa amplia. «Te enfrentaste a tus miedos y a los de él, y saliste adelante». Clara asintió, sus ojos brillando con admiración. «Has inspirado a todos aquí. Esto es solo el comienzo». Mientras la conversación continuaba, Richard se detuvo un momento para observar a su alrededor. La gente, antes atónita, ahora intercambiaba palabras de aliento y entusiasmo. Había una chispa de esperanza en sus rostros, una conexión palpable entre ellos que Richard nunca había imaginado que podría fomentar. En ese instante, entendió que su lucha no solo había sido personal, sino colectiva. Había sembrado la semilla de un cambio que podría florecer en una comunidad unida y solidaria. Mientras los aplausos se desvanecían, Richard se retiró a un rincón tranquilo de la sala. Allí, rodeado de murales que representaban sueños y aspiraciones, comenzó a reflexionar sobre su viaje. Recordó los momentos oscuros, las dudas que lo habían asediado y cómo cada tropiezo había sido una oportunidad para aprender y crecer. Se dio cuenta de que la confrontación con su antiguo socio había sido un punto de inflexión, no solo por lo que había dicho, sino por cómo se había sentido al hacerlo. Había reclamado su voz, su poder, y eso era algo que nadie podría quitarle. Pensó en lo que había aprendido, la importancia de la comunidad, la fuerza del apoyo mutuo y la valentía de ser auténtico. Richard entendió que no estaba solo en su lucha. Había personas a su alrededor dispuestas a luchar junto a él. Esa realización le trajo una profunda gratitud.
Se sintió afortunado de tener amigos como Noah y Clara, quienes no solo habían creído en él, sino que también habían sido su ancla en los momentos de tormenta. Mientras la noche avanzaba, Richard observó cómo la sala se llenaba de conversaciones animadas. Las personas intercambiaban ideas, compartían sus propias historias de lucha y superación. Richard se dio cuenta de que, al desafiar a su antiguo socio, no solo había defendido su proyecto, sino que también había abierto un espacio para que otros se expresaran. Había creado un ambiente en el que la diversidad de pensamientos y experiencias era celebrada, donde cada voz contaba. Clara, muy entusiasta, comenzó a organizar una serie de talleres y actividades que permitirían a los jóvenes emprendedores expresar sus ideas y desarrollar sus proyectos. «Esto es solo el principio», dijo. Richard sonrió al escucharla. Clara no solo estaba impulsada por su visión, sino que también había encontrado su propio lugar en esta nueva aventura. La unión entre ellos se había fortalecido, y juntos eran un equipo imparable. Noah, por su parte, comenzó a vislumbrar cómo su propio viaje se entrelazaba con el de Richard. Había aprendido que la amistad y el apoyo eran fundamentales en cualquier emprendimiento, y su papel en esta historia se había transformado. Ahora, era más que un amigo. Era un aliado comprometido, listo para ayudar a Richard a llevar su visión a nuevas alturas. A medida que la velada llegaba a su fin, Richard sintió una oleada de emoción. Había enfrentado sus miedos, había encontrado su voz y, lo más importante, había inspirado a otros a hacerlo también. Mientras se despedía de los asistentes, cada abrazo y cada palabra de agradecimiento resonaban en su corazón. Había creado un cambio tangible, y eso llenaba su alma de satisfacción. Mientras caminaba hacia la salida, Richard se detuvo un momento para mirar atrás. La sala, ahora iluminada y llena de vida, representaba todo lo que había logrado y todo lo que aún podía alcanzar. Había aprendido a desafiar las expectativas, a abrazar la inclusión y a empoderar a aquellos que habían sido silenciados. La historia de su vida ya no se trataba solo de él. Era un relato compartido de superación y comunidad. En su mente, comenzó a trazar planes para el futuro. Sabía que había un camino por recorrer, pero ahora estaba listo para enfrentarlo. Con una renovada confianza, Richard se comprometió a seguir adelante, a construir un espacio donde todos tuvieran voz. Había encontrado su propósito, y eso era solo el comienzo. Al salir, el aire fresco de la noche lo envolvió. Richard levantó la vista hacia el cielo estrellado y sintió una profunda conexión con el universo. Había encontrado su lugar en el mundo, y con cada paso que daba, sentía que su historia continuaba escribiéndose, llena de posibilidades y esperanza. La sala, ahora llena de risas y conversaciones animadas, se había transformado en un refugio de esperanza y nuevas posibilidades. Richard, con el corazón aún palpitante por la intensidad de la velada, observó el bullicio a su alrededor, mientras su mente se llenaba de visiones del futuro. Había enfrentado sus miedos y en ese proceso había despertado algo dentro de sí mismo que nunca había imaginado, una voluntad inquebrantable de seguir adelante, no solo en su camino personal, sino en el de aquellos que lo rodeaban. Noah y Clara, en su esencia, eran más que amigos. Eran compañeros de una travesía que apenas comenzaba. Richard entendió que cada uno de ellos había encontrado su voz en esta lucha compartida, y eso era un testimonio del poder de la comunidad. Habían aprendido a valorar no solo sus propias historias, sino también las de los demás, lo que les había permitido construir un espacio donde cada experiencia era válida y cada sueño una posibilidad. La noche se desvanecía lentamente, pero su energía seguía latiendo con fuerza. Richard sabía que el camino por delante no sería fácil, pero la incertidumbre ya no lo asustaba. En cambio, lo llenaba de emoción y expectativa. Había comprendido que la verdadera fortaleza no residía solo en sus logros individuales, sino en la capacidad de inspirar a otros a levantarse y luchar por lo que creían. Había creado un efecto dominó, y cada uno de los presentes en la sala era un testigo de ese cambio. Mientras salía de la sala, una brisa fresca le acarició el rostro, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y flores nocturnas.
Richard levantó la vista al cielo estrellado, sintiendo que cada estrella era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre había luz. Esa luz era el reflejo de su nueva perspectiva, una que abrazaba la inclusión, la diversidad y la resiliencia. Había aprendido que cada uno de nosotros, independientemente de las batallas que enfrentemos, somos parte de un todo más grande. En su mente, comenzaba a trazar nuevos planes. Con Clara y Noah a su lado, soñaba en grande. Imaginaba talleres y espacios de diálogo donde las voces más silenciosas pudieran resonar, donde los jóvenes pudieran aprender a construir sus sueños sin miedo al fracaso. Sabía que había mucho por hacer, pero estaba listo para asumir el desafío. La comunidad que había comenzado a forjar no solo era un grupo de apoyo, era un movimiento hacia la transformación. De repente, una idea brilló en su mente. Un festival de ideas, un evento en el que personas de diferentes ámbitos pudieran compartir sus historias y proyectos. Un espacio donde lo diverso se celebrara y donde la comunidad pudiera unirse para ayudar a que esos sueños se convirtieran en realidad. La emoción creció en su pecho mientras visualizaba cómo ese festival podría no solo empoderar a los jóvenes emprendedores, sino también inspirar a toda una generación a creer en el poder de sus propias voces. Richard sonrió ante la idea, sintiendo que cada paso que había dado lo había llevado hasta aquí, a este momento de claridad y propósito. Había aprendido que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza, y que el verdadero cambio comienza cuando uno se atreve a hacerlo. La lección que había aprendido de su antiguo socio era clara. No se puede construir un futuro sólido sobre bases de miedo y desconfianza. En cambio, la colaboración y el apoyo mutuo son los pilares sobre los que se puede edificar algo duradero. Con cada paso que daba hacia su futuro, Richard sentía que no solo avanzaba hacia un nuevo capítulo en su vida, sino que también estaba invitando a otros a unirse a él en esa travesía. La historia de su lucha, ahora entrelazada con la de Clara y Noah, era un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean. Al llegar a su hogar, Richard se sentó en su escritorio, un viejo amigo que había sido testigo de muchos de sus pensamientos y reflexiones. Con un bolígrafo en mano, comenzó a escribir. Las palabras fluían con facilidad, como ríos de ideas que necesitaban ser expresadas. Escribió sobre su viaje, sobre la importancia de enfrentar los miedos, sobre cómo cada pequeño paso hacia adelante es un acto de valentía. Mientras escribía, comprendía que su historia no era solo la suya, era la historia de todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños, invisibles o perdidos. Era un testimonio de que, al unir fuerzas, se pueden derribar barreras y crear nuevas realidades. En su corazón, sabía que la verdadera grandeza se encuentra en el poder de la comunidad, en la solidaridad y en la empatía. Finalmente, cerró su cuaderno y miró por la ventana. La luna brillaba intensamente en el cielo, y en su luz encontró una metáfora de su propio viaje. Había pasado por la oscuridad, pero había emergido a la luz, y esa luz era un faro de esperanza para él y para los demás. Richard entendió que la vida es un constante renacer y que cada día ofrece nuevas oportunidades para crecer, aprender y ayudar a otros a hacer lo mismo. La historia de Richard se había convertido en una fuente de inspiración, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido tocados por su valentía. En su camino hacia adelante se sentía más fuerte, más decidido y más esperanzado que nunca. Sabía que aunque el futuro era incierto, estaba listo para enfrentarlo con una sonrisa y un corazón abierto. Así, mientras la noche avanzaba, Richard se sintió lleno de gratitud por el camino recorrido y por el que aún le quedaba por recorrer. Había encontrado su propósito y con él, una renovada fe en el poder de la humanidad. Y en ese momento, supo que independientemente de los desafíos que vinieran, siempre habría luz al final del túnel, siempre habría esperanza renovada. La historia de Richard es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio, que al unir nuestras voces y nuestras fuerzas
podemos construir un mundo más justo, más inclusivo y más solidario. Al final, la verdadera victoria no se mide en logros individuales, sino en la capacidad de inspirar a otros a seguir adelante y a creer en sí mismos. Hoy, te invitamos a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué miedos has enfrentado? ¿Qué pasos has dado hacia la luz? La vida está llena de oportunidades para crecer y cambiar, y cada uno de nosotros puede ser parte de esa transformación. Así que, si esta historia resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo te ha inspirado? ¿Qué cambios deseas ver en tu vida o en tu comunidad? Y si crees que este mensaje puede tocar el corazón de alguien más, no dudes en compartirlo. Tu voz importa. Suscríbete al canal para seguir explorando historias que inspiran y transforman vidas. Juntos, podemos crear un espacio donde cada historia cuente y cada voz sea escuchada. La esperanza se renueva con cada paso que damos, y el futuro, sin duda, es brillante.